Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Pero que la paz de Cristo esté con ustedes. Quiero invitarle a que vaya rápidamente a su Biblia, al libro de Tito, el capítulo 2, y vamos una vez más a meditar en los versículos 11 al 14. Hoy, si Dios nos da vida, pues la próxima semana volvemos a meditar sobre estos versículos, la última parte. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar el versículo 11. Hoy vamos a detenernos en el versículo 12, si Dios nos permite terminar. Pero vamos a leer los 4 versículos, 1, 2, 3, 4 versículos para tener la idea completa. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acompáñenme en oración. Señor, una vez más nos presentamos con humildad delante de ti, pidiéndote que nos permitas entender tu palabra, que nos permitas recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros a través del pasaje que que acabamos de leer. Señor, permite que nuestra vida pueda ser esa tierra fértil donde tu palabra pueda dar fruto. Señor, aquel que no te conoce, oramos para que tu Espíritu Santo pueda convencerlos. Que tu Espíritu Santo, al meditar en esta palabra, pueda mostrarles a ellos la condición de su alma, Señor, y puedan acudir a ti clamando por perdón, por arrepentimiento. Señor, y aquellos que están en ti, oramos para que tu palabra pueda ser de fortaleza y refrigerio para sus vidas. Señor, que tu palabra los equipe para cada día poder seguir caminando en esa carrera con fe, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias. Señor, y permite que podamos ver a través de tu palabra todo aquello que tú quieres que nosotros corrijamos o cambiemos en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Como mencionamos en nuestro primer sermón sobre esta sección, este es uno de los pasajes más hermosos que encontramos sobre la salvación en toda la Escritura. Y es hermoso porque nos muestra a un Dios que salva a los hombres del pecado. Por eso es hermoso. Es bueno que recordemos dos cosas
cuando pensamos en la encarnación del Señor Jesucristo, que el propósito de la encarnación del Señor Jesucristo y el propósito mismo de nuestra vida como cristianos en el mundo es demostrar que nuestro Dios es un Dios salvador. Y esto lo vemos claramente, si usted puede notar, en los versículos 11 y el versículo 14. En el versículo 11 dice, la gracia de Dios apareció o se manifestó para demostrar salvación. Y en el versículo 14 dice que estamos en la tierra y que Dios desea para sí que un pueblo celoso de buenas obras. Así que dos cosas tenemos que recordar. Cristo se encarnó para demostrar que tenemos un Dios salvador, y tú y yo vivimos en esta vida de una manera diferente para demostrar que tenemos un Dios salvador. Así que, estimado hermano o amigo que estás en Cristo, joven, niño, hay algo claro que encontramos en este pasaje, y es que Dios salva a los hombres del pecado. Es el mensaje que nosotros debemos predicar. No hay otro mensaje. Dios salva a los hombres del pecado. Ese es el mensaje. Entonces aquí hay una pregunta, alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué el apóstol Pablo incluye este concepto o este tema de que Dios es un salvador en este pasaje? Bueno, porque el apóstol Pablo lo relaciona con cómo estamos viviendo nuestra vida. Predicamos un Dios que salva. Tenemos que demostrar por medio de cómo vivimos, cómo ese Dios nos ha salvado. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? O sea, estamos predicando que es un Dios que salva, un Dios que transforma, un Dios que perdona. Bueno, el creyente tiene que demostrar por su estilo de vida el poder salvador de Dios. Por ejemplo, mire el versículo 10. Porque esa es la idea clara que el apóstol Pablo presenta. Recuerde que cuando empezamos a estudiar el capítulo 2, vemos que él habló a cada uno de los grupos de la iglesia en específico, a los hombres mayores y jóvenes, a las mujeres mayores y jóvenes, habló a los jóvenes y a los empleados, siervos, que vendrían a ser empleados para nosotros. Tenemos que mostrar al mundo a través de nuestro estilo de vida de que Dios puede transformar. Mire que el versículo 10 en la parte final dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tú y yo estamos fuera de la ecuación. No es para que tú quedes bien o para que yo quede bien. No es para que los de afuera nos acepten. No es para que los de afuera les caigamos bien. No, es para que en todo la doctrina de Dios o de nuestro Salvador sea adornada. Entonces, cada día como creyente tenemos que examinar nuestra vida y preguntar, ¿mi vida está siendo un adorno a la gloria de Dios o estoy siendo un obstáculo para la gloria de Dios? En la primera semana que estudiamos sobre este pasaje, hablamos de esa gracia salvadora. Y cómo esa gracia salvadora fue diseñada para liberarnos ¿de qué? De la pena o de la consecuencia del pecado. Según Romanos, ¿cuál es la pena del pecado? La muerte. Es la condenación eterna. Jesús dijo en repetidas ocasiones que en el infierno, que el infierno era un lugar de ¿qué? De llanto. El infierno es un lugar de lamento, el infierno es un lugar de crujir de dientes, donde el gusano dice, ¿qué pasa? Nunca muere y el fuego nunca se apagará. Es un lugar de juicio eterno. No hay un solo descanso del sufrimiento. Por eso se debe poner nuestra fe en Jesucristo. Ahora, y poner nuestra fe en Jesucristo no es por el miedo al infierno. O sea, no, usted, amigo, usted que está sin Cristo, diga, bueno, ahorita para no irme al infierno voy a poner mi fe en Jesucristo. No. Usted y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo porque
identificamos nuestra condición de pecadores, que hemos pecado contra un Dios santo. Por eso ponemos nuestra fe en Cristo. Porque nos vemos a nosotros mismos y nos vemos como un hombre y una mujer que ha pecado contra Dios. Porque si tú vas a aceptar a Jesucristo por medio del infierno, quizás esa fe no sea una fe salvífica. Recordemos que Cristo dijo en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo fue dejado para convencer ¿de qué? ¿Del infierno? ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Él no fue dejado aquí para convencernos que el infierno es un lugar tétrico, peligroso, no. Fue dejado aquí para convencerlo a usted, para convencerme a mí de que somos unos pecadores. Y que como somos pecadores, la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Porque si no ponemos la fe en Jesucristo, dice Juan capítulo 3, pereceremos eternamente a consecuencia de nuestro pecado. Hoy vamos a hablar del segundo aspecto, de la gracia salvadora, que cuando ella se manifiesta, no solo se manifiesta, escuche por favor, no solo se manifiesta para liberarnos del pecado, sino, o para liberarnos, perdón, de la pena del pecado, sino para liberarnos del poder del pecado. Ese es el segundo punto. La gracia salvífica que presenta Pablo aquí se manifiesta para librarnos del poder del pecado. Piensa por un momento en el versículo 11 que estudiamos la semana pasada. Dice, y voy a tratar de parafrasearlo, ¿no? Dice que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Con qué propósito? Para traer salvación a todos los hombres. Ahora, esa salvación tiene un propósito o nos lleva a algo. ¿Qué hace esa salvación? Versículo 12, nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y produce en nosotros el deseo de vivir de una forma justa, sobria y piadosamente en este tiempo presente. Si tomáramos los dos versículos, parafraseándolos un poco. Así que yo quiero que usted vea la salvación desde este punto de vista. La salvación no solo afecta o no solamente produce un cambio en nuestro futuro, sino que también afecta nuestro presente. La salvación no solamente ha afectado un cambio en nuestro futuro, sino que también ha efectuado un cambio en nuestro presente. Es decir, la salvación no solamente elimina la consecuencia del pecado en tu vida, sino que también se convierte en un maestro para nosotros, para que vivamos una vida diferente. Piensa en Romanos capítulo 6, si quiere puede ir a buscarlo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Mira lo que dice ahí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, la gracia, o sea, la manifestación de Jesucristo, cuando creemos en Él, rompe el poder y el dominio del pecado sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Y esto lo vemos claramente en las palabras del apóstol Juan, allá en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Búsquelo, por favor. Creo que esto lo estudiamos hace unos años cuando estudiamos 1 de Juan. Pero creo que este pasaje es fundamental que todo creyente nacido de nuevo lo tenga bien claro. O sea, el poder, el pecado ya no tiene poder, ya no tiene dominio sobre nosotros. Sí, está allí, hay algunos remanentes, pero ya no nos controla. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren lo que dice, porque todo aquel
que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Y recuerden que cuando usted esa palabra practicar, significaba que no reproduce pecado, no fabrica pecado. ¿Por qué? ¿Porque es más inteligente que los demás? No. ¿Qué dice el pasaje? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ya no vivimos en un patrón pecaminoso constante. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque el pecado ya no nos controla. ¿Quién nos controla? El Espíritu Santo que vive en nosotros. El que es nacido de Dios tiene una nueva vida, tiene una nueva naturaleza. El dominio del pecado está roto. Ya no continuamos practicando el pecado como lo hacíamos antes, de una forma habitual, o un patrón ininterrumpido de pecado, porque somos diferentes. Así que la salvación no tiene únicamente que ver con lo que va a pasar en el futuro, sino que tiene que ver con nuestro presente. Hay mucha gente que dice que es salva, pero viven como diablos. No, si yo tengo la salvación, la voy a identificar por mis obras. O sea, la fe y las obras van de la mano. No obras para tratar de ganar el favor de Dios, ni puntos con Dios, sino obras que manifiestan que realmente he nacido de nuevo. Una vez salvos somos nuevas criaturas, dice la palabra. Está la justicia de Cristo en nosotros. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y nos impulsa cada día a vivir en santidad. Cada día nos impulsa. Él obra en nuestras vidas. Sé que aquí vemos en el versículo 12, si usted me permite usar esta expresión, a ver si pronto nos ayuda a entender. La gracia salvadora nos reprograma para vivir de una manera diferente. En cierta manera, los del mundo dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me hacen un coco wash, ¿no? O sea, que me hacen un lavado de cerebro. Bueno, si somos prácticos, podemos decir que la gracia de Dios sí hace eso, nos lava el cerebro. Y nos hace entender que lo que pensábamos que era bueno, es que malo. Y lo que pensábamos que era malo, es bueno. En cierta manera, sí. Nos lava el cerebro porque nos dice, tú te creías muy buena persona. Tú que creías que no le hacías mal a nadie. Tú que creías que podías alcanzar méritos en tus propias fuerzas. La Escritura te dice, no, no lo puedes alcanzar. No eres buena persona, eres mala persona, eres un pecador. Necesitas un Salvador. Y nos quebranta. Esa gracia salvadora saca de nuestra mente todas esas ideas y conceptos viejos y los reemplaza con ideas nuevas. Por la santidad, lo reemplaza por la justicia, por la bondad de Dios. Eso es lo que escribe el versículo 12. Saca, ¿no? Cuando uno llega a Jesucristo, una de las cosas, y creo que a medida de que uno va creciendo en el Evangelio, se da cuenta que muchas veces uno tiene que desaprender algunas cosas para aprender lo que dice la Escritura. Es duro, sí, pero es lo mejor que nos puede pasar. Él obra en nuestras vidas. Por eso dice, mire cómo comienza el versículo 12, dice, enseñándonos qué. Esa palabra enseñándonos es la palabra paideo, que es un término donde tenemos la palabra pedagogía. Y que se hace referencia a instruir o a un maestro. Entonces esta palabra lo que nos está diciendo es, escúcheme, cuando tú te conviertes a Cristo, como resultado de esa conversión, entras bajo la enseñanza de Dios, de su Espíritu y de su palabra. Entras bajo la enseñanza. Por eso lo mencioné el domingo y lo vuelvo a mencionar el día de hoy. La oveja de Dios
oye su voz y le sigue. Mira algo interesante. Los pastores de ovejas, literales, ellos hacen a veces ciertos sonidos para que las ovejas los sigan. Y puede llegar alguien y hacer el mismo sonido y no se mueven. ¿Por qué? Porque aunque es el mismo sonido, no identifican la voz. Y viene el pastor y hace el sonido y ellas empiezan a marchar. Hermano, si te convertiste, si estás en Cristo, Dios, su Espíritu, entras bajo la enseñanza de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra. Y este proceso continúa durante toda tu vida hasta que fallezcas. No hay cuento de que yo ya estoy lo suficientemente maduro, yo por eso no voy a ese estudio porque yo ya estoy muy maduro. Sí, siga creyendo. Engañoso es el corazón, dice la palabra, más que todas las cosas. Él sigue trabajando en nuestras vidas, nos lleva a entender muchas cosas. Hermanos, cuando llega la salvación en Cristo, hay una ruptura con el poder del pecado. Vamos a Romanos 5:21. Vamos a leer Romanos 5:21, por favor. Romanos 5:21. Hay una ruptura cuando se hace en Cristo. Hay esquirlas del pecado, residuos que quieren molestar, pero bíblicamente hay una ruptura. Ven lo que dice. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor nuestro. Llegamos a la justicia y la gracia, ahora la justicia comienza a dominar nuestras vidas. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ahí se cumple lo que pasaba con los esclavos en la antigüedad. Algunos de ellos quedaban libres, pero luego ellos se habían enamorado tanto de los jefes, de la forma como ellos los trataban, habían creado un vínculo, esa es la palabra, un vínculo que decían, me quiero quedar por amor. Ahora servimos, somos esclavos de Cristo por amor. Porque Él hizo lo mejor que alguien podría hacer por nosotros. Entregó su vida por nosotros. Por eso dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, creo que es muy conocido por nosotros, y ya hemos mencionado un poco de ello, dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué sigue diciendo? Las cosas viejas, ¿qué? Son viejas. Todo eso pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto lo complementamos perfectamente con lo que dice Gálatas 2:20. Creo que también la gran mayoría identificamos lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y él dice, ya no vivo yo. Es decir, ya no son mis deseos. Ya no es lo que a mí me gusta. Ya no son mis propósitos. Ya no son mis anhelos. Sino que dice que mas Cristo vive en mí. Entonces dice él, ahora la vida que vivo en la carne, o sea, ahorita en este momento, esa vida que vivo en este momento, la vivo ¿cómo? Por fe en el Hijo de Dios. Ya no me muevo por vista. Ya no vivimos la vida esperando a ver que las cosas cambien, que el mundo cambie. Ya no vivo pensando en sueños americanos. No, vivo la vida por fe. Porque la Escritura misma dice en Hebreos y también dice en
en Romanos, y también creo que es Habacuc, me parece, el justo por la fe vivirá. Y recuerda una cosa, fe no es únicamente que yo estoy creyendo ahí a la loca, no. La fe del creyente está fundamentada en algo que el creyente sabe y conoce y espera. Conocemos sus promesas, sabemos que Él va a contestar sus promesas y tenemos la mayor promesa que Pablo va a hablar más adelante de ella, y es que Él va a regresar por segunda vez. Entonces, hermano, entender estas verdades nos impulsa a vivir en santidad. Hermano, ¿quién vive en usted? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿En nuestros planes, en nuestros propósitos? ¿O la vivimos por fe en el Hijo de Dios? Implica que muchas cosas que hagamos aquí en la tierra no van a salir como nosotros pensamos que quieran, como queremos que salgan. Pero Dios las acomodará, o Dios se glorificará en ellas para formarnos cada día conforme a su Hijo. Así que, Iglesia del Calvario, el asunto de la salvación es serio, es básica. Y debemos tenerlo bien claro. Cuando una persona se convierte, hay una transformación. Tiene que haber, no hay excusa. No hay excusa. Y esto como cristianos tiene que tenerlo bien claro. La salvación sí te salva de la pena del pecado, pero también rompe el poder del pecado sobre tu vida. Es imposible decir que somos salvos, que somos libres de las consecuencias del pecado, mientras sigo viviendo bajo el dominio del pecado. Esa no es la salvación que la Escritura presenta, ni mucho menos la salvación que el apóstol Pablo está describiendo aquí en este pasaje. En ningún pasaje de la Escritura usted lo va a encontrar ese cuento de que usted es salvo, pero puede seguir viviendo la vida loca. Es imposible. Y no es que vivo la vida loca por miedo a la salvación, porque es que hay algunos que viven en santidad por miedo a perder la salvación. Entonces, el miedo a perder la salvación los lleva a supuestamente vivir en rectitud. No, un momento, pueblo. No es por miedo a perder. No, vivo en santidad porque el poder del pecado ha sido roto. Porque su palabra me llama a mí a vivir en santidad. Porque al vivir en santidad, al vivir en rectitud, trae gloria al nombre de Dios. El nombre de Dios es exaltado. Por eso a veces caemos en legalismo. Esa no es la salvación que presenta la Escritura. Hermano, cuando la gracia de Dios se manifiesta y trae salvación, implica una transformación del hombre del interior hacia afuera. From inside out, como dicen en inglés. La canción, el cántico. Una transformación de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. A veces queremos transformar a la gente de afuera hacia adentro. Queremos raspar el pescado antes de pescarlo. Imposible. No, la transformación es de adentro hacia afuera. Miren lo que dice el versículo 12. Enseñando que, ¿a qué nos enseña? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, en el momento de que usted eres salvo, pasa algo en tu vida. El Espíritu Santo comienza a instruirte a que tienes que negarte a algo. Ese cuento que a veces la gente dice, no, lo que pasa es que no, requiere tiempo, sí, requiere tiempo que yo deje la música mundana. ¿Y cuánto tiempo tienes de cristiano? No, tengo 8 años y todavía escuchas música mundana. Sí, es que requiere tiempo. Un momento, pueblo. ¿Cómo? A ver, explíqueme eso. Porque es que aquí dice que la gracia, cuando se manifiesta y trae salvación, nos enseña a renunciar. Esto transmite la idea, mis hermanos, de que hay una decisión que tienes que tomar y que las implicaciones son continuas. No es algo que, ya renuncié hoy y ya. No, es algo continuo. Es algo que se hace día a día.
continuamente estamos renunciando contra los principios que Dios, continuamente estamos renunciando a lo que el mundo nos quiere presentar como bueno, que va en contra de los principios que Dios ha establecido. Continuamente, todos los santos días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea que la salvación incluye negación de algo. Sí, amigo, tienes que creer. Pero ese creer significa que también tiene que haber arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? ¿Cambio de qué? De dirección, cambio de mente. ¿Qué más incluye el creer? Renuncia, tienes que renunciar a algo. Por eso yo he escuchado gente que ha dicho, no, es que yo no quiero ser cristiano porque es que cuando me vuelvo cristiano tengo que dejar de hacer. Y sacan la lista. Sí, mucha gente por eso no quiere ser cristiana. Porque ellos saben que cuando llegan a Cristo, la palabra, y no es que es el pastor, ni la iglesia que le pone una lista, aquí está, bueno, hay congregaciones que lo hacen, por lo menos nosotros tenemos una lista aquí de todo lo que tienes que hacer, o no tienes que hacer, no. Cuando el Espíritu Santo mora en ti y estudia la palabra, Él es el que te convence ¿de qué? De pecado. Es Él. Él es el que te redarguye. De la salvación involucra negación. Hay que negar, y Pablo presenta dos cosas: la impiedad y los deseos mundanos. Dos categorías: impiedad y deseos mundanos. Lo que nos declara o lo que podemos concluir de esto es que es un rechazo abiertamente a los patrones antiguos, a la forma que vivíamos antiguamente antes de llegar a Jesucristo. Es un rechazo. ¿Y por qué lo rechazamos? Bueno, porque nuestra nueva naturaleza involucra otros deseos diferentes. Ya no hay deseo de otra vez de cerveza, ni de cigarrillo, ni de esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra nueva naturaleza ya no se siente cómoda en eso. Ahora, si te sientes cómodo en eso, bueno, es un buen momento para examinar. Examíname, oh Dios, un buen momento para orar como oraba el salmista David. Examíname, oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos y ves ahí en mí camino de ¿qué? De perversidad, y guíame por el camino correcto. Mira la palabra impiedad. Esta palabra impiedad, según los estudiosos, significa una falta de reverencia por Dios. Falta de reverencia por Dios. Y si hay alguna de las características de las personas no regeneradas, es que son irreverentes a Dios, es decir, tienen un rechazo abierto a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios lo rechazan. Y eso está claramente definido, solo para los que están tomando notas, está claramente definido en Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 32. Claramente está definido allí. El rechazo a Dios, esa es la impiedad, irreverencia contra Dios. Allí está claramente definido que Dios se ha revelado del cielo contra toda aquella persona que vive en contra de la verdad. ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Lo dejó en su necio corazón. Por tal razón, cuando una persona es alcanzada por el Evangelio y confiesa su fe en Jesucristo, lo primero que sucede en esa persona es que rompe con la impiedad y la irreverencia hacia Dios. Hay un deseo, hay una ruptura en cuanto a las ideas falsas acerca que usted tenía de Dios. Esa falta de honor, esa falta de adoración que tenías hacia Dios, cuando llegas a la salvación, eres reverente hacia Dios y lo más importante, instantáneamente te conviertes en un adorador, no en un cantante. Porque hoy pensamos que adorador es el que canta aquí, no, los hermanos adoradores. ¿Y el resto qué somos? Como preguntamos el otro día. No, todos somos adoradores. Es más, cuando usted lo mira en Filipenses capítulo 3, versículo 3, y en Juan capítulo 4, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana,
define que el cristianismo o el cristiano es todo aquel que adora a Dios y debe adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, su estilo de vida debe ser una adoración a Dios, no su canto. El canto puede involucrar adoración, es parte de la adoración. Entonces, lo primero que la persona encuentra en la salvación es que niega o renuncia a la impiedad. Es decir, cualquier cosa o concepto o actitud o pensamiento irreverente hacia Dios. Es lo primero que pasa en nuestras vidas, automáticamente. Por eso es que nos vemos como pecadores y clamamos a Él por perdón y misericordia. Nos enfocamos en el verdadero Dios. Luego el apóstol agrega una segunda cosa a la cual hay que renunciar. Cuando la gracia salvadora nos alcanza, si esto no es del pastor, sino lo dice la Escritura, renunciamos ¿a qué? ¿A qué renunciamos? A los deseos mundanos. Estas son las concupiscencias que son características del sistema humano impío. Somos llamados a renunciar. Hermano, ahí no es cuento de que pregúntele al pastor si puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Pero ¿por qué tiene que preguntarle usted al pastor si puede hacer o puede hacer aquello? ¿Pero por qué? Porque usted no lee la Biblia. Pastor, ¿me puedo tomar una? Pastor, ¿me puedo fumar uno? Pastor, ¿puedo ir a esta fiestecita? Pastor, es que es una cancioncita nomás, pastor. Una sola, un bailecito nomás, uno pequeño, pastor. Hombre, lea la Escritura. Lea la Escritura y le va a encontrar la respuesta. Hablaba con un hermano hace un rato que él estaba pensando en un tema, porque es una pregunta que siempre sale la gente. Pastor, ¿y me puedo hacer un tatuaje? Pero lea la Escritura. Y veamos con una serie de preguntas, dice aquí, renunciando a los deseos mundanos. El apóstol Pedro lo llama en sus cartas las concupiscencias carnales. Hermano, hay una ruptura con las deseas, con una ruptura con las ideas erróneas acerca de Dios. Y hay una ruptura con los patrones de vida que dominan nuestra vida. Hermano, cuando el mundo se siente tan cómodo haciéndolo, es por algo. Es por algo. Es todo lo que el mundo lo quiere acomodar a que es bien, es tu vida, tú tomas la decisión, que lo importante es que tú disfrutes y la pases bien. Bueno, eso dice el mundo. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. ¿Pero qué sigue diciendo? Mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas y sigue diciendo, mas no me dejaré dominar de ellas. Luego a los jóvenes dice, huye de las pasiones juveniles. Y esto no es únicamente a los que tienen, a los teenagers, porque decimos siempre las chamacamos a los teenagers. No, los treintones, hasta los cuarentones entramos ahí. Huye. Son los patrones que el mundo presenta. Somos diferentes. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Creo que ahí nos habla una vez más de estas cosas más ampliamente, partiendo del versículo 8. Busque Colosenses capítulo 3, por favor. Hasta la parte A del versículo 9. Oh, qué bonito. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, dejadlas. Es una acción que tiene que hacer ¿quién? Cada quien. Nadie lo puede hacer por usted, nadie lo puede hacer por mí. Dejar estas cosas, ¿qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, las blasfemias,
las palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, deje de andarle mintiendo. ¿Por qué? Sigue diciendo el versículo 9 en la parte B. Porque habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, nuestra vieja manera de vivir, y vestíos del nuevo hombre, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una renovación. Déjelo. Esos son, dice, cuando llegas a Cristo, yo debo renunciar a esos deseos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer aquí en Colosenses? O lo que estamos leyendo aquí también ¿en qué estamos? En Tito. Hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo, está reconociendo es que la salvación no solo tiene que ver con el futuro, y perdone que lo repita tantas veces, pero la repetición de la repetidera nos ayuda a aprender. No solo está hablando con lo que la salvación tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con nuestro presente. Tiene que ver con nuestro presente. Ya no estamos bajo el dominio. Hermano, es antibíblico decir que una persona ha sido salvo del pecado mientras sigue viviendo un patrón de vida ininterrumpido de pecado. Que esa persona siga viviendo los deseos mundanos sin ningún cambio visible, hermano, eso es antibíblico. Y no me diga quién es usted para negar de mi salvación, para cuestionar mi salvación. Hermano, ese pensamiento viola abiertamente lo que el apóstol Pablo enseña aquí y enseña en toda la Escritura. Cuando pensaba en esto, yo me recordé una ilustración que escuché hace unos años, ya hace varios años, una de las primeras veces que yo tuve la oportunidad de escuchar al pastor Paul Washer. Y él decía lo siguiente, creo que estaba hablando sobre la conversión, sobre el verdadero arrepentimiento. Y él decía, no hay tal cosa de ser un cristiano y seguir viviendo de la misma manera. Decía, no la hay. No hay tal cosa de que alguien diga que es cristiano y que no se le note que es cristiano. Y agregó él, dijo esto, es como si yo le dijera a ustedes, hermanos, llegué un poco tarde porque cuando venía caminando me atropelló un camión. Pero aquí estoy, no me pasó absolutamente nada. Nadie me creería que si me atropella un camión no me pase ni un rasguño. De la misma manera dice él, nadie te va a creer si dices que eres cristiano y sigues viviendo como viven los del mundo. Nadie nos cree. Y esto no es excusa, pero hay personas que no se congregan. Esto no es excusa para ellos. Esto es un momento de reflexión para la iglesia de Jesucristo. Hay personas que no se congregan porque algunos de ustedes y yo estamos aquí en esta congregación. Que si no estuviéramos, sí vendrían. Eso no es excusa para ellos. Pero sabemos la verdad de eso, ¿no? Pero sí es un momento para reflexionar en nosotros. ¿Cómo es posible que una persona diga eso? Significa que algo no estamos haciendo bien como creyentes, que debemos examinarnos. Ahora mire cómo termina el versículo 12, quizás la parte positiva, porque la gracia se convierte en nuestro maestro inmediato, no solo para instruirnos a lo que debemos renunciar, sino que se convierte en nuestro maestro para decirnos qué es lo que debemos vivir o cómo debemos vivir. Dice el pasaje, que vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Hermano, aquí esta es una evidencia que presenta Pablo de la transformación y la resume en 3 simples palabras
claras y sencillas que ya hemos estudiado en algunas ocasiones, así que vamos a pasar rápidamente sobre ellas. O sea, el pecado te enseña a vivir de una manera insensible, injusta e impía. Eso te enseña el pecado. Pero la gracia salvadora rompe ese dominio y te enseña a vivir como sobria, justa y en piedad. La palabra sobria ya la estudiamos. Es más, el apóstol Pablo durante todo el libro la menciona en 4 o 5 veces y significa simplemente autocontrol. Sobrio es alguien que está en control. Cuando estamos borrachos, la persona pierde ¿qué? El control. Y empieza a hacer una cantidad de, bueno, no tonterías, sino que dice lo que hay en su corazón que estando sobrio, en control, no diría. Porque eso es lo que pasa. O sea, que estando en control no diría. Entonces, una de las cosas que sucede cuando usted y yo somos salvos es que ahora tienes control de ti mismo. Antes no. El hombre natural no puede controlarse. Es esclavo del pecado. Hace lo que el pecado dice. Hace lo que el corazón quiere que haga. Pero ahora que estás en Cristo ya no haces lo que el corazón quiere que haga. ¿Qué haces? Lo que el Espíritu Santo dice que tienes que hacer. Entonces un cristiano tiene que controlarse. El cristiano puede someter la carne porque ahora el Espíritu Santo está sobre él. Lo segundo que menciona es que la evidencia de la transformación se manifiesta en que tú vives de una forma justa. Otras traducciones traducen esta palabra como rectamente. O sea, al obedecer los principios de Dios, actúas rectamente hacia los demás. Eso es lo que apunta esa palabra. Hermano, cuando tú y yo vivimos los principios de Dios, hacemos lo correcto, tratamos a las personas con rectitud, eso va a afectar a las personas. Pero lo que está diciendo es que cuando usted es salvo, se produce en usted un cambio. Y en segundo lugar, ese cambio se va a evidenciar en la forma en que tratas a las demás personas. Y en tercer lugar, dice que esa evidencia de transformación es que vives piadosamente. Esta piadosamente apunta a Dios. Mire que apunta a 3 cosas. En primer lugar, sobria conmigo mismo, justa apunta hacia los demás y piadosamente apunta hacia Dios. Cuando llegas a Cristo, deja de ser irreverente contra Dios. Comienzas a honrarlo, comienzas a adorarlo, comienzas a vivir bajo su autoridad. Ya no estás preocupado por el qué dirán, estás preocupado por el qué piensa Dios. Porque a la gente de afuera yo la puedo complacer fácil. Pero el problema es con Dios. Porque al de afuera con una sonrisa lo arreglamos. O con apoyarlo en algo que él quiere. Usted quiere que alguien esté contento con usted. Apóyelo en todo lo que esa persona quiere y está contento. El día que usted le diga no, le sacan los ojos, así sea su hijo. Porque todos los que somos padres ya hemos pasado por allí. Y los que somos hijos ya también pasamos por ahí. Que mientras papá y mamá todo lo hacían, no, los mejores padres existen en el mundo. Pero apenas decían que no, empezaban los problemas. Ya mi papá no es tan bueno, mi mamá no es tan buena, ya no me quieren. Así que la transformación se evidencia. La gracia salvadora nos libera de la condenación del pecado, que es en el futuro, o sea, decir, nos libera del infierno o de las consecuencias del infierno, pero también nos libera de un patrón constante de pecado en nuestros días. Y miren una frase que en el versículo 12 que no podemos pasar por alto. Bueno, la pasamos por alto a propósito, pero que vamos a volver a ella. Dice, vivamos en este siglo. Hermano, esto no apunta al futuro, apunta al aquí y al ahora. Es el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Ahora, 2020, ¿qué estaba? 24. Yo iba a decir 23 por alguna razón. 2023, 24.
Hermanos, si yo y usted nos morimos y el Señor Jesucristo no ha llegado, cuando nuestros nietos o tataranietos o bisnietos estén leyendo este pasaje y digan, este siglo se está refiriendo al tiempo presente en el cual ellos están. ¿Me explico? Es ahora, no es mañana, es ahora. Tu tiempo presente es en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, en el vecindario donde vives, en la congregación donde te congregas. Ahí la gracia salvadora tiene que manifestarse. Tienes en ese momento renunciar a toda la impiedad, a todos los deseos que el 2024 te trae y cambiar eso. ¿Por qué? Por la justicia, vivir piadosa y por andar sobriamente. Hermano, entender esto es esencial para la salvación. Bueno, no para que seas salvo, sino para que comprendas la salvación. Ponerlo mejor de esta manera. Entender esto es importante para que tengas claro lo que es la salvación. Hay otros pensamientos en el versículo 13 y 14 hermosos que acompañan lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo hasta ahora. Pero si Dios lo permite, los hablaremos la próxima semana. Porque el tercer punto, ya hablamos de que hemos sido liberados de la consecuencia del pecado, del poder del pecado. El tercer punto apunta a que somos liberados de la presencia del pecado, pero eso ocurrirá cuando Cristo venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Gracias porque a través del apóstol Pablo y lo que escribiste al pastor Tito para esta iglesia de Creta, o las iglesias de Creta, y hoy para nuestra iglesia, Señor, lo tomamos para nosotros. Señor, si estamos en ti, tu palabra nos está enseñando cada día a renunciar a toda esa impiedad, a todos los deseos mundanos. Señor, pero al mismo tiempo tu palabra nos enseña a que debemos vivir una vida sobria, una vida de justicia y una vida piadosa. Señor, ayúdanos a examinarnos, porque jugamos un papel fundamental, importante. Señor, tú nos pudiste haber salvado y llevado al cielo directamente, pero decidiste salvarnos y dejarnos aquí en la tierra. Señor, no es casualidad, es con un propósito. Y es para que seamos los embajadores tuyos, para que seamos una carta abierta. Señor, gracias. Haz la obra, mi amado Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Señor, y como dice Apocalipsis, Señor, recurrimos a este versículo. Señor, tu palabra fue expuesta. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo habla a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar